Mi papá dejó la herencia a mi primo porque según él yo no merecía nada. Desde niño aprendí que no todos los padres aman igual a sus hijos. Algunos los abrazan, otros los ignoran, y otros, simplemente esperan que los hijos les deban agradecimiento sin haber dado nada a cambio. Mi papá era uno de esos últimos. No era un hombre cruel, pero sí era frío, reservado, distante. Era como tener un sol de invierno en casa, estaba ahí, daba la luz necesaria para no vivir en la oscuridad total, pero el calor nunca llegaba a la piel. Yo era su único hijo, mi mamá murió de una neumonía fulminante cuando yo tenía apenas 8 años. Desde entonces, él me crió a su manera, con un techo sólido, comida en la mesa, una buena educación, pero sin afecto. Jamás un abrazo espontáneo, pocas veces un te quiero y siempre esa barrera invisible de hielo entre los dos. Hice las paces con eso desde muy joven. Lo acepté como era. Mi primo Andrés, en cambio, era el nieto dorado de toda la familia. Era un huracán de carisma, simpático, con esa forma innata de hablar que hace sentir importante y único a cualquiera que lo escuche. Mi papá lo adoraba. Sinceramente, nunca entendí el apego visceral que tenía hacia él. Tal vez porque Andrés era todo lo que yo no era, abierto, gracioso, sociable hasta la médula. Yo siempre fui más serio, más trabajador, más callado, con una mente más enfocada en la lógica que en el chiste. Pero desde pequeño lo sentí con la claridad del agua. Si mi papá hubiera podido escoger, me hubiera cambiado por él sin dudarlo un segundo. Cuando Andrés llegaba a casa, mi papá se transformaba, sus ojos se iluminaban y la sonrisa le llegaba hasta los labios. Cuando llegaba yo, simplemente asentía con la cabeza y volvía a su periódico o a su café. Aun con ese trato diferenciado, nunca le guardé un rencor real a Andrés. Crecimos juntos, compartimos juguetes, pasamos tardes enteras en la casa de mis tíos jugando videojuegos hasta el anochecer. Éramos, a todos los efectos, casi hermanos. Pero uno aprende pronto a reconocer el brillo en los ojos de los adultos, a medir su valor en las sonrisas que provocan. Yo no provocaba ninguna. Los años pasaron y la diferencia no solo se mantuvo, sino que se hizo más evidente. Mis tíos, los padres de Andrés, tenían un negocio próspero que les permitía darle todo. Andrés estudiaba en la universidad privada más prestigiosa de la ciudad, con todos los gastos cubiertos. Yo, por mi parte, trabajaba por las noches en una gasolinera y los fines de semana en una biblioteca, mientras estudiaba una carrera técnica en la universidad pública. Cada peso me costaba esfuerzo, tiempo y sacrificar horas de sueño. Mi papá nunca me ayudó más allá de pagarme la cuota mínima de la universidad y un pequeño subsidio para transporte. Él decía que así se forma el carácter y se aprende el valor del dinero, mientras a Andrés le celebraba con una cena de lujo hasta un examen medio bien hecho. Lo justificaba diciendo que Andrés es más sensible, necesita más apoyo emocional. Pero aun con todo eso, yo seguía ahí. No sé si era amor filial incondicional, la mera costumbre de su presencia en mi vida o una profunda y silenciosa responsabilidad heredada de mi madre. Sabía que, pasara lo que pasara, él era mi padre. Cuando mi papá cumplió 68 años, su salud empezó a deteriorarse de forma progresiva. Primero fueron caídas pequeñas sin consecuencias, luego vinieron los mareos recurrentes, después los olvidos preocupantes de fechas y nombres. Finalmente, una tarde de otoño, lo encontramos inconsciente en el suelo del baño. El diagnóstico médico fue claro e ineludible, una enfermedad neurológica degenerativa en fase avanzada. Necesitaba cuidados constantes, paciencia infinita y una supervisión 24/7. Y aunque yo no esperaba ninguna muestra de afecto, ni un centavo de su parte, hice lo que un hijo debe hacer. Dejé mi segundo trabajo, pedí una licencia no remunerada en el primero y reduje mis horas de estudio a la mínima expresión. Me mudé de nuevo a su casa, al cuarto de mi infancia, para dedicarme enteramente a su cuidado. Andrés, fiel a su estilo, venía de vez en cuando, le hablaba de sus fiestas, de sus logros académicos, lo acompañaba en el sofá, pero nunca duraba más de 1 hora o 2. Su vida social, sus planes, su comodidad, todo era demasiado importante para dedicarle más tiempo a un anciano enfermo. Pero a mi papá eso no le importaba en absoluto. Él seguía viendo las visitas esporádicas de Andrés como un acto heroico de bondad. Un día, mientras le daba sus múltiples medicamentos y le preparaba la cena, mi papá me llamó. Estaba sentado en su sillón favorito, mirando la televisión en silencio. Sus palabras fueron un cuchillo helado en el pecho. Hijo, he decidido que toda mi herencia, la casa, los ahorros, todo, será para Andrés. Al principio me reí.
Pensé que la enfermedad lo había hecho delirar. Pero no. Lo repitió, con una calma espantosa, como si estuviera hablando de cambiar el canal de televisión. Tú no la necesitas. Tú siempre has sabido valerte por ti mismo, eres fuerte. Andrés. Andrés siempre ha estado ahí para mí. En las buenas y en las malas. Fue un golpe directo, sin anestesia, a la parte más profunda de mi corazón. Yo, el que lo bañaba, lo alimentaba con una cuchara, lo llevaba a las terapias, el que se despertaba 3 veces en la noche cuando gritaba por culpa de las pesadillas, el que estaba día y noche sin descanso, perdiendo mi propia vida en el proceso, no merecía nada. Andrés, que venía 1 o 2 veces por semana, sí. Intenté preguntarle la razón, buscar una explicación lógica o una pizca de justicia, pero él solo cortó la conversación con la misma frialdad de siempre. No discutamos. Es mi decisión. Ya hablé con el abogado y está todo en orden. Me quedé quieto. No grité. No lloré. No lo enfrenté. Solo me tragué ese dolor amargo y punzante, tal como lo hice toda mi vida, desde niño. Esa noche, en lugar de mi cama, dormí sentado en una silla junto a su habitación, velándolo, mientras en mi cabeza pasaban 1000 recuerdos de esfuerzo y sacrificio que ahora parecían burlarse de mí con una risa cruel. Sentí una paz fría, ya no quedaba nada que yo pudiera perder de él. 2 semanas después de aquella conversación, Andrés llegó a casa. Traía una caja de donas para él y una sonrisa que, incluso a la distancia, se sentía forzada. Mi papá, emocionado por el secreto, le contó sobre el cambio en el testamento. Yo lo vi. Vi la transformación en el rostro de Andrés. Vi el brillo de la codicia que trató de ocultar con un falso sentimiento de gratitud, pero que no pudo contener. Sus ojos se enfocaron en la casa, en los objetos, de una forma que nunca antes lo habían hecho. Desde ese mismo día, Andrés cambió radicalmente. Esa misma semana dejó de venir. Ya no llamó para saber cómo seguía su tío. Ya no preguntó por los medicamentos. Ya no mandó mensajes de texto. Mi papá se hacía el fuerte, pretendía que no pasaba nada, pero yo lo veía mirando la puerta cada tarde al caer el sol, esperando. Pasaron días, luego semanas, luego meses. Nada. El teléfono de Andrés estaba en silencio total. El peso del cuidado recayó completamente, absolutamente, en mí. Lo llevaba al baño, lo levantaba de la cama que ya no quería dejar, le cocinaba comidas blandas, lo llevaba religiosamente al hospital para sus revisiones. Le limpiaba el sudor, la saliva, y me quedaba con él, en silencio, cuando lloraba de frustración por las noches. El hombre que siempre me vio con indiferencia y distancia ahora necesitaba de mis manos para existir. Era una ironía cruel, una venganza silenciosa del destino. Y fue ahí, en esa fragilidad expuesta, cuando mi padre empezó a darse cuenta de la verdad. ¿Dónde está Andrés?, preguntaba cada noche, con una voz cada vez más débil. Al principio yo respondía con excusas tranquilizadoras: está ocupado, tiene mucho que estudiar. Luego, simplemente con un silencio incómodo. Hasta que un día, exhausto, física y mentalmente, la verdad se me escapó de los labios con un resentimiento acumulado de años. Se fue, papá. Se fue porque ya no tiene que fingir. Ya sabe que le dejaste la herencia y ya no te necesita para nada más. Mi papá no dijo nada. Solo se quedó mirando al piso de madera, con una expresión que nunca le había visto. No era enojo, no era tristeza. Era pura y dura culpa. La culpa por la ceguera de una vida entera. Las semanas siguientes fueron extrañas, casi oníricas. Él me miraba más detenidamente, como si tratara de memorizar mi rostro por primera vez. Me preguntaba si ya había comido. Me decía un gracias susurrado después de cada cosa que hacía por él, incluso por darle un vaso de agua. Pequeñas cosas. Detalles que para cualquier otra persona serían normales en la relación padre-hijo, pero que para mí eran un verdadero terremoto emocional. Después de toda una vida de indiferencia, ver a mi papá tratándome con un mínimo de afecto y preocupación era casi abrumador, confuso y doloroso a la vez. Una noche de lluvia, mientras le cambiaba la ropa manchada de sudor, me tomó del brazo con una fuerza sorprendente. Sus ojos, antes fríos, estaban llenos de lágrimas contenidas. Me equivoqué contigo, dijo, con la voz rota. No supe qué responder. Me quedé petrificado. Siempre pensé que Andrés era, no sé, el que tenía chispa, el especial, el que me entendía. Pero el especial eras tú. El que se quedó. Siempre fuiste tú el que se preocupó. Su voz temblaba de arrepentimiento.
Y por primera vez en mi vida, mi papá lloró abiertamente frente a mí. No era un lloro de dolor físico, era un llanto de alma. Yo no lo abracé. No pude. Mi corazón tenía demasiadas cicatrices y una armadura demasiado gruesa como para reaccionar con esa ternura tan rápido. Pero no me aparté. Dejé que sintiera y hablara. Quiero arreglar la herencia, dijo, con urgencia. Llama al abogado. Todo será tuyo. Es lo justo. Es lo único que puedo hacer. Al día siguiente, con la ayuda de la enfermera y un notario, llamó al abogado y modificó todo. Me puso como heredero único de todos sus bienes. Me explicó los motivos con una vergüenza profunda, como quien pide perdón sin poder decir la palabra perdón. Fue su forma de intentarlo, de tender un puente roto en el último momento. Mi papá murió 3 meses después, justo al inicio de la primavera. Yo estaba ahí, sosteniéndole la mano hasta el último aliento. Andrés, por supuesto, no. El funeral fue sombrío, y el drama estalló apenas terminó. Apenas se enteró de la nueva disposición de la herencia, Andrés llegó a la casa hecho una furia. Dijo que mi papá no sabía lo que hacía en su estado, que yo lo había manipulado y coaccionado mientras estaba enfermo, que él siempre había sido como un hijo para él. Mis tíos, sus padres, lo apoyaron incondicionalmente. Mis primos también se unieron al coro de acusaciones. Todos vinieron con la misma cantaleta, la misma frase infame, que yo me estaba robando algo que no era mío. En menos de una semana, ya tenía notificaciones del juzgado en la puerta. Demandas civiles. Peticiones para anular el Nuevo Testamento. Acusaciones de manipulación. Mensajes insultantes de toda la familia, uno tras otro, inundando mi teléfono. La familia entera, unida en un frente de codicia, estaba en mi contra. Decían que yo era un aprovechado, un cazafortunas que solo quería dinero, cuando ellos no habían dedicado un solo día de su vida a limpiar o a cuidar a mi padre. Era la hipocresía en su máxima y más ofensiva expresión. Yo tenía pruebas sólidas, el testimonio del notario, la evaluación médica de mi padre en el momento de la firma, los registros de visitas al hospital, los testigos que demostraban que Andrés no había aparecido en meses. Todo estaba en orden, legal y moralmente. Ellos no tenían nada, salvo su resentimiento. Pero aún así, pelearon. Insultaron. Inventaron las historias más bajas y viles. Pasé un año entero de mi vida en tribunales, contando los días, las noches y los meses donde me levantaba con una ansiedad sofocante por todo el caos legal que habían desatado. Mis tíos, antes distantes, se volvieron abiertamente crueles. Me gritaban en público cuando me encontraban en la calle. Me enviaban mensajes de texto amenazantes y difamatorios. Incluso se atrevieron a decir en un interrogatorio que yo había sido negligente y había dejado morir a mi propio padre. Pero la justicia, la verdadera, no se deja llevar por berrinches familiares ni por mentiras motivadas por el dinero. Gané el caso. La herencia quedó legítimamente donde debía estar. Ellos perdieron absolutamente todo, perdieron el dinero, perdieron el caso y perdieron cualquier vestigio de mi respeto. Tuvieron que pagar mis costas legales, lo cual fue una pequeña y dulce victoria. Y cuando la batalla legal terminó, me di cuenta de algo profundo y definitivo: ya no tenía familia. Todos me habían dado la espalda por una cantidad de dinero que jamás se ganaron. Por una herencia que nunca cuidaron. Por un hombre al que abandonaron sin piedad cuando más los necesitaba. La sangre no siempre es más espesa que el agua. Vender la casa de mi padre fue el acto más difícil de todo el proceso, pero también el más liberador. Cerré ese ciclo de dolor y desapego. Empaqué algunos recuerdos importantes, los que me hablaban de mi madre y de la versión más joven de mí. Dejé atrás todo el rencor y el resentimiento que me había envenenado por años. Con el dinero que me correspondía, pagué finalmente mis estudios pendientes, liquidé todas mis deudas y, con un sentimiento de renovación total, tomé una decisión que siempre había sido un sueño lejano: mudarme a Estados Unidos. Hoy vivo tranquilo. Trabajo en lo que me gusta, estudio un posgrado, camino por las calles de una ciudad nueva sin que nadie me juzgue por lo que hice o dejé de hacer en el pasado. A veces pienso en mi padre, en esa relación rota que intentó remendar al final. Y aunque no puedo decir que lo perdoné del todo por la indiferencia de mi infancia, sí acepto que al final, cuando ya no tenía fuerzas, intentó ser un padre. Tarde, dolorosamente tarde, pero lo intentó. Y ese último esfuerzo fue suficiente para entender que hice lo correcto en mi vida. A veces, en el silencio de mi nuevo hogar,
agradezco profundamente no haberme parecido nunca al resto de mi familia. Porque mientras ellos peleaban desesperadamente por un dinero ajeno, yo peleaba por mi propia paz. Y la gané.